Bueno, buenos días a todos. Me he traído el ordenador para poder mirar los apuntes. Bueno, a ver si esto arranca. Pues nada, hoy me gustaría hablaros como introducción a qué es esto de la IA generativa, qué son los modelos de lenguaje y plantear la pregunta de si estos modelos son simplemente loros estocásticos, como se dice por ahí en los ámbitos de investigación y la gente que está trabajando con estas tecnologías, o si realmente empiezan a alcanzar la inteligencia humana, inteligencia artificial general, que se conoce. Los modelos de lenguaje como ChatGPT, que son el principal tipo de IA generativa, son sistemas capaces de procesar el lenguaje humano y generar respuestas con una coherencia y una maestría tales que parecieran no solo comprender cualquier texto, sino poder elaborar razonamientos complejos y resolver problemas nunca antes encontrados. Lo curioso es que estos sistemas han sido entrenados únicamente para predecir con la mayor precisión posible la siguiente palabra en una frase. Y de esa simple tarea de continuar de la forma más razonable posible la palabra que sigue al comienzo de un texto, donde por razonable entendemos la continuación más probable si nos encontrásemos esa frase en Internet o en un libro, emergen una serie de capacidades que no han sido programadas de forma explícita por los científicos e ingenieros que han diseñado estos sistemas, sino que resultan de tratar de comprimir toda la información contenida en millones de páginas web y libros en tan solo una red neuronal. Estas capacidades son lo que permiten a los modelos de lenguaje dar el salto de predecir la siguiente palabra a poder construir frases y párrafos completos que mantienen su coherencia sintáctica, semántica, estilística y lógica. Cuando un modelo de lenguaje escribe un texto, por ejemplo, ahí, lo que este sistema está haciendo es preguntarse en cada momento: dadas las palabras escritas hasta ahora, la capital de Francia es, ¿cuál es la palabra más probable que sigue? Y añadiendo esa palabra una vez tras otra a una frase que comienza con redacta un párrafo sobre la gestión de proyectos, este es capaz de producir una continuación coherente que contiene conocimiento sobre la gestión de proyectos. O si de la misma manera le enseño un artículo de periódico y le pido que resuma su contenido y que proponga una interpretación a favor y otra en contra, pues es capaz de hacerlo, demostrar comprensión de los argumentos planteados en el mismo y crear un razonamiento inteligente como respuesta. Pero, ¿es esto realmente así? ¿O es la elevada elocuencia de estos sistemas, de estos modelos de lenguaje, nos hace imaginar destellos de una inteligencia emergente donde solo hay un loro estocástico? Pues en los últimos meses, investigadores de universidades e instituciones líderes a nivel mundial como Stanford, MIT, DeepMind, Oxford o ETH han mostrado una serie de importantes limitaciones de estos sistemas que ponen en cuestión sus capacidades de razonamiento. Ahí tenemos ciertos ejemplos en la literatura que he extraído. Y estos investigadores, cuyos resultados ya son sustantivos, han podido demostrar que los modelos de lenguaje cometen errores elementales de comprensión y de razonamiento y presentan una gran fragilidad en su capacidad de respuesta en función de cómo son preguntados o cómo presentamos la información. En ocasiones que el modelo produce una respuesta coherente, pues nos quedamos impresionados. Y en aquellas que con la misma seguridad y convicción el modelo nos plantea un resultado incorrecto, pues nosotros, como usuarios inteligentes, sabemos identificar el error en esa respuesta, determinar que es inválida y modificar nuestra forma de preguntar hasta que obtenemos un resultado útil y adecuado. Entonces, parecería atribuirle crédito excesivo al modelo de lenguaje al considerarlo inteligente, si es el humano al final quien debe guiar y corregir el razonamiento en todo momento. Esto, como digo, pone en duda la noción de que los modelos de lenguaje son motores de razonamiento comparables a la inteligencia de un estudiante universitario, como se ha llegado a proponer. Y apoya la noción contraria de que lo que realmente están haciendo estos sistemas no es aprender los principios atómicos de cómo razonar, es decir, no aprender el cómo, sino extraer patrones comunes en el texto, es decir, aprender el qué, a diferentes niveles de abstracción, eso sí, y después recuperar el patrón más probable en función del texto que se presenta. ¿Qué patrón es más probable? Depende de las características del corpus de textos en que el modelo ha sido entrenado y que ha sido presentado durante su entrenamiento. Si un patrón no ha aparecido lo suficiente durante el entrenamiento o no ha aparecido en absoluto, pues la máquina no le atribuirá una alta probabilidad o simplemente no conocerá el patrón y no será, por tanto, capaz de responder.
Por ejemplo, para que un modelo de lenguaje pueda plantear una respuesta cuando se le da una pregunta, no basta con mostrarle libros y páginas web, como se entrenan al inicio. También debemos coleccionar un conjunto de datos de preguntas y respuestas y preguntar a evaluadores humanos qué respuesta de una lista de opciones es más correcta. Este proceso es comúnmente conocido como RLHF, que es un paradigma creado por DeepMind y OpenAI. En este gráfico, tomado de la página web de OpenAI, se resume el proceso en 3 fases. Pues, la colección de preguntas y respuestas, la clasificación ordinal de las preferencias humanas por cada respuesta y, finalmente, el reentrenamiento y ajuste del modelo en concordancia con dichas preferencias, lo que permite al modelo dar mayor peso al patrón pregunta-respuesta, o, dicho de otra manera, al patrón pregunta-respuesta útil, correcta y respetuosa. Pero entonces cabe preguntarse, ¿es acaso lo que hacemos los seres humanos diferente de este mecanismo de detectar patrones? Si los patrones que aprende un modelo de lenguaje son lo suficientemente generales, lo suficientemente abstractos, ¿por qué no bastarían para alcanzar o incluso superar la inteligencia humana? ¿Hay limitaciones más fundamentales que separen estos sistemas de la inteligencia artificial general? Para responder a esta pregunta, primero debemos comprender qué es la inteligencia. Para ello me gustaría apoyarme en las ideas de grandes pensadores que han explorado este tema en profundidad, como David Deutsch, Richard Dawkins, Karl Popper, Stephen Wolfram o Yann LeCun. ¿Cómo es posible que un adolescente aprenda a conducir un coche con tan solo 20 horas de práctica y que los niños aprendan un idioma con tan solo unos cientos de horas de exposición? ¿Cómo es posible que la mayoría de seres humanos sepan cómo actuar en situaciones que nunca antes se han encontrado? Y todo ello con un cerebro que no consume más de 12 vatios de potencia. En cambio, para ser fiables, los sistemas actuales de inteligencia artificial necesitan ser entrenados con miles de millones de ejemplos y cientos de millones de pruebas-errores. De modo que incluso las situaciones más raras puedan ser encontradas con la suficiente frecuencia durante el entrenamiento. Para alcanzar su rendimiento actual, los modelos de lenguaje, los LLM, necesitan leer una cantidad de texto que a un humano le llevaría casi 30.000 años leer, sin dormir, en clústeres de ordenadores que consumen más de 1 megavatio de energía. De eso aquí sí que la gente controla bastante. Parte del secreto de por qué los seres humanos son capaces de hacer eso reside en la extraordinaria capacidad nuestra, de los seres humanos, pero también de algunos animales, para crear modelos del mundo extremadamente detallados, a partir de muy poca información externa. Desde el momento en el que nacen, los bebés inician este proceso de desarrollo cognitivo, construyendo una jerarquía de abstracciones para entender el mundo. Bueno, aquí tenía una explicación, pero la vamos a saltar porque la charla era de media hora. Pero los seres humanos no somos los únicos organismos que poseen representaciones de su entorno. El pez piedra, por ejemplo, a la izquierda, tiene una asombrosa capacidad para mimetizarse con su entorno rocoso, lo cual le permite evadir, no solo evadir depredadores, sino también emboscar a sus presas. El insecto palo lleva esta capacidad, este arte del camuflaje, al hábitat terrestre, confundiéndose entre las ramas y hojas entre las que habita. Por último, las aves migratorias, a la derecha, pues poseen una brújula interna que les permite utilizar el campo magnético de la Tierra para guiar su navegación a lo largo del año. Esto solo es posible porque estos animales almacenan en su ADN conocimiento sobre su entorno, que ha sido creado a través de la evolución por selección natural. Si la información que contiene el ADN no se adecuase de forma fidedigna a la realidad de su entorno, estos sistemas, estos animales, se habrían extinguido o sido reemplazados por otros con una mayor adaptación, es decir, una mejor correspondencia entre su conocimiento y el entorno. Esto es otro ejemplo en modelos de lenguaje que vamos a saltar. En ese sentido, el conocimiento es simplemente información con poder causal. Todos los seres vivos tienen la capacidad de adquirir y de retener conocimientos que les permitan sobrevivir en determinados entornos. Esa capacidad es lo que hace que los sistemas sean inteligentes. La pregunta entonces es, ¿qué diferencia a unos tipos de conocimiento de otros? Y la respuesta es el alcance del conocimiento. El alcance del conocimiento se refiere a cómo de amplio es su ámbito de aplicación. Algunos tipos de conocimiento tienen un ámbito de aplicación estrecho o parroquial, como es el caso del camuflaje de los animales. O, por ejemplo, también el desarrollo de receptores de sabor amargo que tenemos en nuestra lengua, los cuales poseen una ventaja evolutiva de detectar compuestos venenosos, porque la mayoría de compuestos en la naturaleza son amargos. Los compuestos venenosos son amargos. Este conocimiento es heurístico, porque incorpora una serie de suposiciones implícitas para ser válido, que solamente se dan en determinadas circunstancias.
El pez piedra tan solo podrá camuflarse si lo hace en entornos cuya textura y cuyo color semejen a las piedras para las cuales ha desarrollado una ventaja evolutiva. Y de la misma manera, hoy podemos consumir tranquilamente alimentos para nuestro disfrute sin preocuparnos de ser envenenados. Y por otro lado, si queremos determinar si un compuesto es venenoso o no, no nos bastará con detectar si nos resulta amargo al gusto. Necesitamos una explicación de los procesos bioquímicos que ocurren en nuestro cuerpo. Necesitamos teorías científicas. Por ello existe un segundo tipo de conocimiento, el conocimiento explicativo, cuyo ámbito de aplicación puede llegar a ser universal, infinito. Su alcance se extiende mucho más allá del problema para el que fue creado. Una de las cosas más notables de la ciencia es el contraste entre el enorme poder de nuestras mejores teorías y los medios precarios y locales con los que las creamos. Ningún ser humano ha entrado jamás en la superficie de una estrella, y mucho menos ha visitado el núcleo de un átomo, donde se produce la fusión y la fisión y se genera la energía. O la función de onda, que provoca efectos cuánticos y da lugar a patrones de interferencia, como mostrados en el experimento de la doble rendija. Sin embargo, vemos esos puntos fríos en nuestro cielo y sabemos que estamos mirando a las superficies al rojo vivo de lejanos hornos nucleares. Físicamente, esta experiencia no consiste en otra cosa que en la respuesta de nuestro cerebro a los impulsos eléctricos de nuestros ojos. El hecho de que la luz se emitiera muy lejos y hace mucho tiempo y que allí ocurrieran muchas cosas más que la mera emisión de luz, eso no son cosas que vemos. Solo las conocemos a través de la teoría, que son explicaciones. Esta es la principal diferencia entre los seres humanos y otros sistemas inteligentes, tanto biológicos como aquellos artificiales que hemos sido capaces de crear hasta ahora. Vamos a saltar esta parte, solamente mencionar que la diferencia entre el ser humano actual y de hace 200.000 años no es el ADN, pues no hemos evolucionado más de los últimos 200.000 años. Entonces, ¿qué ha sido lo que nos ha permitido crear explicaciones adecuadas y desarrollar todo este conocimiento científico? Pues es que hemos aprendido el conocimiento sobre cómo crear conocimiento, que consiste en que ningún conocimiento es final o permanente, sino una aproximación constante. Pero para poder reemplazar malas explicaciones con mejores explicaciones, es necesario incorporar mecanismos de corrección de error. Nuestra mente, a diferencia de los modelos de lenguaje actuales, incorpora esos mecanismos de corrección de error. No solamente podemos distinguir entre lo conocido y lo desconocido, entre lo que sabemos que ha ocurrido y lo que podría haber ocurrido, ese razonamiento contrafactual. También somos capaces de evaluar hipótesis, posibles explicaciones de esas hipótesis a través de la crítica, tanto dialéctica como empírica. Intentar internalizar aquellas que la resisten y descartar las que no. Saltamos también esta parte y nos pasamos a la parte de esta parte final, que es que los modelos de lenguaje, como digo, no incorporan ninguno de esos mecanismos, ni son capaces de corregir sus hipótesis tras haberse equivocado, ni tampoco pueden actualizar de forma continua su conocimiento cuando les indicamos sus errores, como había en la slide ahí de neuroplasticidad. Necesitan millones de ejemplos etiquetados de aquello que deseamos que haga y de cómo evitar sus errores, para poder integrar ese conocimiento en las redes neuronales que tienen. Al igual que los organismos biológicos necesitan millones de pruebas para poder solidificar su conocimiento en el ADN. Por ello, podemos decir que el paradigma actual de los modelos de lenguaje generativos no solamente no poseen inteligencia general, sino que no pueden poseerla. Sin embargo, esa limitación no es una limitación fundamental de la física, solamente una falta de conocimiento por nuestra parte. La inteligencia artificial podrá superar la inteligencia humana. En Vértebra estamos creando una agenda de investigación que busca superar estas limitaciones para crear inteligencia artificial cuyo objetivo no sea reemplazar la creatividad y cognición humanas, sino aumentarlas. Tenemos el privilegio de colaborar y recibir el apoyo de instituciones líderes a nivel mundial, como la Universidad Cambridge, la Universidad de Stanford, la Universidad de Nueva York, con financiación de la National Science Foundation. Eso, por cierto, es una de las mayores agencias de financiación de investigación científica. Yo no sabía que ha apoyado a más del 40% de todos los premios Nobel desde su fundación en 1950. Y bueno, saltamos todo esto. Solamente decir que estamos, para obtener este objetivo, estamos creando Farlink. Es un sistema operativo para la mente humana, capaz de mantenerse en constante sintonía y sincronización con nuestros objetivos. Hemos comenzado a desarrollar Farlink para uso interno, pero hemos estado tan satisfechos con los resultados que hemos decidido expandir el acceso a Farlink a otras organizaciones. Y por eso nos complace anunciar que nuestro próximo lanzamiento, vamos a lanzar próximamente Farlink Enterprise, que es un proyecto piloto con partners institucionales para dar acceso anticipado a esta tecnología. Además de las diferentes mejoras de nuestro resultado de nuestras investigaciones de IA, Farlink Enterprise permite a las organizaciones retener su independencia estratégica al desplegar e integrar sistemas de IA generativa en sus procesos operativos.
Solamente concluir diciendo que, con Farlink Enterprise, las empresas son dueñas de su infraestructura estratégica y modelos de IA, no un tercero. Farlink Enterprise permite desplegar modelos de IA completamente adaptados al conocimiento de su empresa, eliminando alucinaciones, errores factuales y falta de contexto, y reteniendo el control y la seguridad sobre sus datos y procesos críticos. Todo con la simplicidad y bajo coste de un sistema gestionado por terceros. Si esto les resulta interesante o si les ha gustado y quieren charlar más, pues nos encantaría poder contarles más y poder charlar. No duden en enviarme un correo a juan@vertebracorp.com. Muchas gracias.